Saludos hermanos y hermanas, y qué bueno que estás de regreso con nosotros a este espacio y este segmento del Evangelio del Día, el Evangelio de hoy. Una reflexión y una meditación que hacemos de la palabra de Dios para nuestro discipulado. Vamos caminando a la santidad, a la salvación y estamos en el pleno desarrollo de nuestra vocación cristiana aquí en la tierra. Nada mejor que para nosotros los cristianos leer la palabra de Dios, interpretarla correctamente, reflexionarla, meditarla y aplicarla a nuestras vidas. Lo importante de todo esto es buscar la voluntad de Dios. Una vez descubierta la voluntad de Dios, hay que cumplirla. Y hoy, hermanos y hermanas, ya es domingo, día del Señor, inaugurando la sexta semana del tiempo ordinario en nuestro calendario litúrgico. Palabra de Dios hoy nos viene del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 40 al 45. Un evangelio que hemos discutido aquí en varias ocasiones. Es el evangelio donde Jesucristo es capaz de sanar a un leproso de esta terrible enfermedad, con aquella solicitud de él tan humilde que le pide a Jesús: si tú quieres, puedes sanarme. Y Jesucristo le dijo: sí, yo quiero, queda sano. Ese evangelio lo hemos discutido aquí, como dije al principio, varias veces, y vamos a hacer una pausa con él. Al final de este video vas a conseguir ese mismo video donde discutimos ese evangelio aquí, para que lo tengas de opción para el día de hoy si quieres verlo ya más profundamente. Yo quiero hoy, hermanos y hermanas, que nos concentremos en la reflexión y la meditación de la segunda lectura que nos presenta la Iglesia para considerar en nuestra reflexión y meditación hoy. Es una carta de Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, desde el versículo 31 y corre hasta el capítulo 11, el versículo 1. Y hemos señalado esa lectura como para que tengamos la oportunidad de reflexionar hoy la palabra de Dios, porque tiene que ver con la espiritualidad, hermanos y hermanas, tiene que ver con un conocimiento profundo de lo que significa la espiritualidad, y yo quiero enfocarlo desde ese punto de vista. De hecho, la idea fuerza que tenemos hoy para guiarnos en la discusión de la palabra de Dios es que nuestra vida de fe, hermanos y hermanas, en nuestra vida de fe es que nosotros ponemos nuestra espiritualidad. En esa vida nuestra de fe hay que santificar toda nuestra vida humana. O sea, nuestra vida de fe tiene que santificar toda nuestra vida humana. Y Pablo, en esta palabra de Dios, que es la segunda lectura de hoy, hermanos y hermanas, de lo que habla Pablo ahí es de la integralidad de la espiritualidad. Las cosas que integran la espiritualidad para que sea agradable a Dios. Y yo creo que esto es importante saberlo en nuestras vidas, y vamos a hacer un énfasis bien bonito sobre esto, porque también lo vamos a usar de anticipación para el miércoles de ceniza, comienzo de nuestra cuaresma. A veces nosotros en la vida nos confundimos con la vida espiritual, y cuando hablamos de que tengo una vida espiritual, como que queremos dejar a un lado el mundo y las cosas materiales, como que esas cosas nos alejan de lo espiritual y se supone que no estemos en contacto con nada de eso. Ese tipo de postura, hermanos y hermanas, a veces viene porque hay una tendencia en nosotros de hablar del cuerpo, del alma y del espíritu. Y como que hablamos de la totalidad de la persona humana como cuerpo, alma y espíritu. Y a veces estamos confundidos con eso, como si cuerpo, alma y espíritu en la totalidad de la persona se dijera que hay como dos almas, el alma y el espíritu, porque no sabemos dónde ubicar el espíritu, o hablamos indiscriminadamente del alma como si fuera el espíritu y del espíritu como si fuera el alma. Y yo creo que eso también lo vamos a solucionar hoy en términos de nuestra espiritualidad, para que veamos por qué es importante tener esa integralidad que tiene la espiritualidad para nosotros descubrir la voluntad de Dios. El cuerpo, hermanos y hermanas, y el alma son una sola naturaleza humana. Es una sola realidad, cuerpo y alma. Esa es la totalidad del ser humano. El alma, hermanos y hermanas, es lo que tiene que ver con la inteligencia, es lo que tiene que ver con la voluntad, envuelve fantasía y otras cosas similares a esas, hermanos y hermanas. El alma es la responsable de esas cosas que tienen que ver con la inteligencia, que tienen que ver con la fantasía, que tienen que ver con la voluntad, otras muchas cosas que no tenemos tiempo aquí para discutirlas. Dentro, hermanos y hermanas, de la naturaleza humana hay otra naturaleza.
Y esa naturaleza segunda es la sobrenatural. Y en esa sobrenatural es que habita la presencia de Dios. El lugar, hermanos y hermanas, donde Dios habita en cuanto a Espíritu Santo es lo que se llama espíritu. En el alma, por lo tanto, hermanos y hermanas, en el alma humana es donde habita Dios en una realidad sobrenatural que existe en los seres humanos, que nosotros llamamos espíritu. Por lo tanto, nosotros somos cuerpo y alma en la totalidad de la persona humana, y no es que hay dos almas, el alma y el espíritu. Entonces hemos visto que el alma como que tiene más cosas materiales, ¿verdad?, que espirituales. Pero yo quería aclarar ese punto de vista para que nos podamos ubicar. El espíritu es la segunda naturaleza sobrenatural que tenemos nosotros, donde habita Dios. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, cuerpo y alma es la totalidad, ¿verdad?, de lo que nosotros llamamos la realidad del ser humano. Y lo queremos enfocar desde ese punto de vista por la división que hacemos a veces, en términos de que hay una tendencia a creer que si yo estoy en lo espiritual, pues el cuerpo no es de Dios. El cuerpo es del mundo, es material, se corrompe, se vuelve polvo al final de todo, y entonces pues no sirve de nada el cuerpo. Y por lo tanto hay hasta personas que dentro de su vida de fe podrían decir que hacen cualquier cosa con el cuerpo, porque al fin y al cabo el cuerpo pues se vuelve ceniza, porque del polvo hemos sido creados y al polvo volveremos. Vamos a enfocar todo eso hoy, hermanos y hermanas, y el enfoque es para que nosotros podamos saber que nuestra vida de fe tiene que santificar toda nuestra vida humana, y lo vamos a enfocar desde el cuerpo y desde el alma y desde la realidad sobrenatural que existe en nosotros, que es espíritu, donde habita la presencia de Dios. Antes de pasar a la palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, gracias por tu respaldo, gracias por tu sintonía, gracias por tu colaboración. Estamos en oración constante contigo porque te has unido a este trabajo apostólico dentro de las redes sociales de llevar la palabra de Dios y la reflexión. Llevar algo de Dios en grandes momentos de la vida, de tantos contactos que tú tienes, de tantas experiencias que las personas narran en la vida social de las redes, ¿verdad? Y por ese motivo es de bendición para todos nosotros que tengas trabajo apostólico, que estés invirtiendo el tiempo correctamente en las redes sociales. No es que esté mal saber de qué están haciendo los demás, a qué se dedican los demás, qué les pasó hoy. No, todo eso es importante porque esa socialización es importante para la predicación de la palabra de Dios y sobre todo para la evangelización. Pero le estamos dando un detalle, hermanos y hermanas, bastante especial al llevar la palabra de Dios, y gracias a ti, con esos likes, con esos me gusta, con ponerlo en tu muro, por ponerlo en el timeline de otra persona, llevarlos a que se puedan conectar a nuestro canal en YouTube y que también puedan ver otros videos suplementarios que aparecen al final del video. Es de bendición para todos nosotros. Dios te bendiga grandemente por tu colaboración, por tu respaldo y por lo que estás haciendo junto a nosotros. Ya sin más demoras, hermanos y hermanas, vamos a pasar al Evangelio que Dios nos dirige en el día de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Se le acercó un leproso que se arrodilló ante él y le suplicó: si quieres puedes limpiarme. Y sintiendo compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. Y al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Entonces Jesús lo despidió, pero le ordenó enérgicamente: no cuentes esto a nadie, pero vete y preséntate al sacerdote y haz tu purificación, la ofrenda que ordena la ley de Moisés. Pues tú tienes que hacer tu declaración. Pero el hombre, en cuanto se fue, empezó a hablar y a divulgar lo ocurrido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en el pueblo. Tenía que andar por las afueras, en lugares solitarios. Pero la gente venía a él de todas partes. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Este evangelio lo hemos discutido aquí en otras ocasiones. Y como te recordé
al principio. Al final va a salir un video aquí donde se va a discutir este evangelio particularmente, por si lo quieres tener como lectura suplementaria. Nosotros hacemos hoy y centramos el mensaje de la palabra de Dios en la segunda lectura de Pablo a los Corintios. La primera carta de Pablo a los Corintios, versículo 10, versículo 31 y hasta el capítulo 11, versículo 1. Y de hecho esa palabra, hermanos y hermanas, ya dijimos, tiene que ver con el desarrollo de nuestra espiritualidad. Nuestra espiritualidad se desarrolla dentro de nuestra vida de fe. Y nuestra vida de fe tiene que santificar toda nuestra vida, hermanos y hermanas. Y cuando hablamos de toda nuestra vida, tiene que santificar el cuerpo, tiene que santificar el alma. Y eso es lo que estamos diciendo. En esa segunda lectura, hermanos y hermanas, que es bien breve y la podemos tocar hoy para que tengas una idea de lo que estamos hablando. En esa segunda lectura, Pablo lo que da y transmite son unas soluciones prácticas para ciertas ocasiones donde ocurren ciertas situaciones, ¿verdad? Y mira lo que dice la palabra, que es breve. Por lo tanto, ya coman, beban o hagan lo que sea. Háganlo todo para la gloria de Dios. No den escándalo ni a los judíos, ni a los griegos, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que no busco mi propio interés, sino el de los demás, es decir, su salvación. Y me esfuerzo por complacer a todos. Sigan mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo. Esa es la segunda lectura, hermanos y hermanas, y de ahí es que emana que nuestra vida de fe tiene que santificar toda nuestra vida humana. La totalidad de nosotros es cuerpo y alma. Y no podemos echar a un lado el cuerpo y dedicarnos en una espiritualidad que solo cubra el alma y la presencia sobrenatural de parte de Dios en nuestro espíritu, hermanos y hermanas. Pablo, al dar estas soluciones prácticas, en términos de que cuando el creyente debe negarse a participar directamente del mal, es que sale toda esta enseñanza acerca de la espiritualidad, porque es nuestro deber, hermanos y hermanas, y está claro, muy bien, muy bien. Nosotros tenemos un deber de negarnos a participar directamente en el mal, y a veces atamos directamente a ese mal nuestro cuerpo, y por eso a veces no tendemos a consagrarlo, a cuidarlo propiamente dentro de las cosas de Dios, ¿no? Pablo dice que haciendo lo que sea, ¿verdad?, espiritual o material, y está lo biológico en eso que le envuelve, por eso él habla de comer y beber, pero haciendo lo que sea, que envuelve lo espiritual, hermanos y hermanas, y envuelve lo material, lo biológico, el comer o el beber, háganlo todo para la gloria de Dios. Todo cuanto hacemos es para la gloria de Dios, no solamente lo espiritual, sino lo corporal también, porque somos alma y cuerpo, hermanos y hermanas. Pues por lo tanto, tenemos que glorificar a Dios en todos los asuntos espirituales y en todos los asuntos que competen a la materia o al cuerpo. De hecho, Pablo ahí en esa corta lectura recomienda 4 cosas importantes. Número 1, que evitemos el escándalo cuando trabajamos con nuestro cuerpo y cuando estamos expuestos al mundo material donde tenemos que hacer las cosas, lo que sea. En segundo lugar, que no busquemos nuestro propio interés. O sea, salir del egoísmo, ya eso es una ruta de ¿qué? De comunidad y de amor hacia el prójimo. Buscar el interés, dice Pablo, sobre todas las cosas de los demás, que en el campo de la fe no es otra cosa más que la salvación. Y en cuarto lugar, hermanos y hermanas, esforzarse por complacer a los demás. Esforzarse por complacer a los demás en el sentido de completarlos y de ser facilitadores de ellos para que puedan lograr muchas de las cosas que tienen que hacer también en el mundo. O sea que nosotros no estamos exentos, hermanos y hermanas, de vivir en el mundo, de trabajar en el mundo, de actuar en el mundo. Ese es el escenario de nuestra vida. Ahí es que se desarrollan nuestros hechos. Y de hecho, ahí es que Dios juzga cuán cerca o no cerca estamos de Él en el escenario de la vida. Entonces, todo eso que está diciendo San Pablo, hermanos y hermanas, tiene que ver con la integralidad de la espiritualidad. ¿Qué es eso? ¿Y cómo nos va a ayudar? Pues vamos a hablar del cuerpo, vamos a hablar del alma y vamos a hablar de la espiritualidad. Vamos a tocarlo en 9 puntos
rápidos, hermanos y hermanas, donde yo espero que nosotros podamos atender nuestro principio básico al principio. Nuestra vida de fe, donde se desarrolla la espiritualidad, tiene que santificar toda nuestra vida humana, la espiritual y también la material. En primer lugar, hermanos y hermanas, la espiritualidad que todos nosotros como creyentes tenemos que tener no es tan espiritual como parece, sino que envuelve también lo material. Tenemos que partir desde ese punto. Acuérdate de lo que dice Pablo: hagan lo que sea, coman o beban, ¿verdad? O estén en las cosas de Dios. Entonces partimos de un principio que nos enseña Pablo de que la espiritualidad no es tan espiritual, sino que envuelve también lo material. En segundo lugar, ser espirituales, hermanos y hermanas, no es que nos quedemos solamente en las cosas del espíritu y que de alguna forma despreciemos el cuerpo o despreciemos la materia, hermanos y hermanas. No se puede hacer eso, porque el ser humano es cuerpo y es alma. Por lo tanto, la vida espiritual mía no se puede quedar y concentrar totalmente en el espíritu, ¿verdad? O en lo espiritual, y despreciar el cuerpo porque eso no es de Dios, o porque es materia del mundo y al fin y al cabo del polvo hemos nacido y al polvo volveremos. El cuerpo lo creó Dios también, hermanos y hermanas, y Dios vio que era bueno. Acuérdate de esa bendición del Génesis siempre. Dios nos creó con este cuerpo y este cuerpo Dios vio que era bueno. En tercer lugar, hermanos y hermanas, la espiritualidad tiene que ver con actitudes religiosas, tiene que ver con actitudes espirituales. Y también la espiritualidad, escucha esto bien, tiene que ver con actividades que de alguna forma, hermanos y hermanas, son actividades muy materiales, que son de la materia, porque las preocupaciones muy humanas como biológicas de comer y beber están envueltas en nuestra espiritualidad, aunque tú no lo creas, y tienen que ver con cualquier otra cosa, hermanos y hermanas, como con actividades de nuestra vida. La espiritualidad tiene que ver con un montón de cosas que nosotros desarrollamos en la vida, y por lo tanto tienen que ser integradas de alguna forma en el campo de nuestra espiritualidad. Yo no puedo dejar aparte mi trabajo y decir que es del mundo, y por lo tanto no tiene que haber una vida de fe en mi trabajo, o cuando estoy jogueando, o cuando estoy en el baloncesto, o cuando estoy cocinando, o cuando estoy viendo televisión, porque esas cosas son materiales. No, pero hermanos y hermanas, es que tenemos que santificar toda nuestra vida humana, espiritual o material, y todo lo que hagamos sea ¿para qué? Para la gloria del Dios del cielo. Estás viendo por dónde nos estamos moviendo, esta división terrible que puede haber, hermanos y hermanas, de que lo del espíritu es del espíritu y lo del cuerpo es del cuerpo, y el cuerpo es materia y es cosa del mundo y se pierde y se va. Dividir esto así nos puede llevar a nosotros a un grave error, y esto es lo que está tratando de evitar la enseñanza de San Pablo en el día de hoy. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, el cuarto punto para reflexionar aquí sería que nuestra vida de fe tiene que santificar toda nuestra vida humana, y eso envuelve nuestras propias preocupaciones. Preocupaciones nuestras pueden ser humanas, pueden ser preocupaciones, hermanos y hermanas, del diario vivir, y todo eso hay que santificarlo en el nombre de Dios. Pueden ser los trabajos que hacemos en el diario vivir. Y entonces yo no puedo reducir, hermanos y hermanas, la espiritualidad de alguna forma a actividades estrictamente religiosas, de oración o de culto. Oh no, hermanos y hermanas, seriamente una preocupación de prosperidad que es material, de mi trabajo, de pagar deudas, dinero que le debo a alguien, de ganar dinero para el sostenimiento de mi familia, para que puedan comer y beber, para poder pagar la renta, el agua, la luz, la gasolina del auto que nos lleva incluso a la iglesia los domingos.
Todo eso, hermanos y hermanas, no se puede poner aparte como que esto no tiene que ver nada con la vida de fe o con la espiritualidad, porque eso es vanidad de vanidades, o la casa que quiero comprar, ¿verdad? O la casa que quiero para mis padres. Todas estas preocupaciones humanas y hermanas tienen que estar envueltas en nuestra espiritualidad, porque somos cuerpo y alma dentro de todo. Y a veces si tenemos esa tendencia a separarlo, vamos a caer en un grave error porque abandonamos lo material como que no es de Dios y que supuestamente pues nosotros estamos llamados de alguna forma pues a no mezclarnos con las cosas que provocan el mal y todo eso es del mundo y por lo tanto no agrada a Dios. No, hermanos y hermanas, aquí hay que tener un balance de que siempre hablamos nosotros y tratar de integrar todo eso dentro de nuestra propia vida de fe, que al fin y al cabo nos va a hacer desarrollar y encontrar la verdadera y auténtica voluntad de Dios. Así que dentro de ese marco, hermanos y hermanas, el quinto punto que tenemos que señalar aquí es que de alguna forma no se debe de reducir, hermanos y hermanas, la espiritualidad y convertirla como que en una profesión. Y cuando hablamos de convertir la espiritualidad en una profesión es como si hubiesen unos profesionales de la santidad. Se envuelven dentro de la espiritualidad y es como el que va a la escuela y se gradúa, que obtiene un diploma y obtiene una profesión. Entonces el que se envuelve mucho en la espiritualidad estaría siendo como un profesional de la espiritualidad que terminaría como personas que son profesionales en la santidad y por lo tanto estas personas, hermanos y hermanas, de alguna forma están en un supuesto estado o nivel de perfección que no se pueden mezclar con nadie, que no se pueden mezclar como con los impuros que están en el mundo. Y entonces ese tipo de visión es como que yo estoy en un estado de perfección, yo estoy en las cosas de Dios bien metido, por lo tanto que los demás se hagan cargo y atiendan las situaciones humanas. Eso está bien mal, hermanos y hermanas. Y eso como que no cuadra en las cosas de Dios. Imagínense que Cristo hubiese hecho eso. Yo estoy en los asuntos de mi Padre y por lo tanto no me voy a dedicar a los asuntos del mundo. No, Jesucristo integra, hermanos y hermanas, todo eso. Su vida espiritual la integra con su vida social, porque la vida social y la vida espiritual son componentes de nuestra vida de fe. Y eso es lo que hay que santificar ante Dios. Todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Esa alma y ese cuerpo santificados en el nombre de Dios. Es importante verlo, hermanos y hermanas, porque si no podríamos caer nosotros en unos dualismos, en unas divisiones de que, pues no sé, el espíritu está encarcelado en el cuerpo o que el cuerpo es la prisión del alma y por lo tanto para que esa alma sea libre hay que liberarla del cuerpo. Pues entonces estamos poniendo el cuerpo como algo malo, como una cárcel, hermanos y hermanas, ¿verdad? Que es malo y tiene atrapada, secuestrada el alma y no la deja salir. No, el cuerpo es amigo del alma. El cuerpo y el alma soy yo. Es la totalidad de mi persona y por lo tanto ambos deben de encontrar, hermanos y hermanas, la santificación. Ambos deben de encontrar, hermanos y hermanas, que complacen a Dios en todo aquello que hacen. Es bueno tenerlo en mente, hermanos y hermanas, porque a veces nos podemos confundir. En sexto lugar, todos estamos llamados a elevar, y escucha esto bien, nuestros trabajos, nuestras tareas y nuestras preocupaciones humanas, hermanos y hermanas, nuestra propia existencia a la categoría de culto agradable a Dios. Elevarlas, ¿no? Todos nosotros caemos en eso, hermanos y hermanas, que no se nos olvide. Nuestros trabajos, nuestras tareas, nuestras preocupaciones humana, nuestra propia existencia, hay que elevarla a la categoría de culto agradable a Dios. No solamente el alma dentro de mi espiritualidad. ¿Me estás entendiendo? Es el cuerpo también, hermanos y hermanas, que el cuerpo se santifique. Es en ese culto agradable a Dios. Pablo menciona eso
y habla de eso en su carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículos 1 y 2, que es bien cortito, hermanos y hermanas, pero es interesante ver los puntos que él señala ahí. Y dentro de los puntos que él señala ahí, es que no se trata, hermanos y hermanas, de cumplir unas tareas precisas solamente, sino todo lo que de alguna forma está envuelto en mi persona, hermanos y hermanas. Todo lo que comporta mi persona, no son ciertas cosas las que yo debo de consagrar a Dios, es la totalidad de mi persona. En octavo lugar, siguiendo esa misma línea, hay que mantener una actitud, hermanos y hermanas, crítica ante la vida siempre, porque somos cristianos, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y tú siempre tienes que tener ese balance en la vida, por lo tanto, no solamente para tu vida espiritual, para que no se contamine, sino también para mi vida corporal, para que no se contamine ¿con qué? Con el pecado, con lo que no agrada a Dios. Por lo tanto, mi actitud crítica ante el mundo no solamente es para el alma, para lo que envuelve la espiritualidad, es también mi actitud crítica para el cuerpo, porque tenemos que salvarlo, porque es bendición de Dios. Porque en este cuerpo, hermanos y hermanas, en esa sobrenaturaleza que tenemos nosotros espiritual, de espíritu, es que habita el Espíritu Santo de Dios. Y no te estás dando cuenta de lo que estamos hablando. Pues eso es necesario hacerlo. Entonces, hermanos y hermanas, de alguna forma nosotros tenemos que ver en nuestra actitud, no solamente son ciertas cosas que vamos a hacer, ahorita las vamos a definir brevemente, sino que es la totalidad de cuanto nosotros somos. Mantener esta actitud crítica, hermanos y hermanas, en la vida siempre. ¿Cómo se hace esto? Que eso es parte de nuestra espiritualidad. ¿Cómo se hace esto? Que esto es parte del descubrir la voluntad de Dios en mi vida, hacia la santidad, ¿verdad? Hacia la salvación, hacia la vocación cristiana que tengo. Pues, hermanos y hermanas, Pablo ahí en Romanos tiene una serie de principios en base a la vida espiritual que son excelentes para verlo. Y en materia de ser críticos siempre ante lo que está pasando en la vida, él dice que la forma de enfrentarlo y la forma de sostenerlo es transformándose siempre, hermanos y hermanas, desde una renovación interior. Desde una renovación interior es que yo puedo transformarme. Claro, me tengo que transformar para poder entrar a la zona de riesgo, a la zona de peligro, a la zona del mundo, ¿verdad? Pero tenemos que estar seguros de que esa renovación es desde el interior, y si es del interior, envuelve cuerpo y alma también, hermanos y hermanas, porque esa es la totalidad de nuestras personas. Renovar nuestro espíritu es dejarlo ser iluminado por Dios, hermanos y hermanas, y eso nos ayuda a nosotros a distinguir cuál es la voluntad de Dios. Una vez nosotros tenemos nuestro espíritu iluminado por Dios, ¿no? Ese espíritu donde habita la gracia de Dios, donde habita la presencia de Dios, segunda naturaleza sobrenatural que tenemos a la naturaleza humana, que somos el componente de cuerpo y alma. Wow, hermanos y hermanas, esto suena como una clase de teología o de filosofía, pero es bueno que lo entendemos para evitar los extremos, hermanos y hermanas, porque nosotros no podemos caer en los extremos y ni podemos apartarnos del mundo a un extremo de decir que lo estoy haciendo para mantener mi espiritualidad para que agrade a Dios, y me desentiendo del mundo o de la sociedad y no entro en nada. No sería conveniente, hermanos y hermanas. No estamos adelantando nada, ni estamos profundizando nada. De hecho, el último punto que tenemos aquí es vital para entenderlo y es la conclusión de todo. Debemos nosotros de descubrir, hermanos y hermanas, con la reflexión de hoy, debemos nosotros de meditar y de comprender la voluntad de Dios en todos los acontecimientos de nuestra vida. En todos los acontecimientos de la vida. No solamente en algunos que tienen que ver con la espiritualidad, con el culto, con la oración, sino en todo. Desde que estamos en el cuarto, desde que estamos en el carro, desde que estamos en el parque, desde que estamos en el trabajo, en todo, hermanos y hermanas. Por eso es que nosotros no nos podemos conformar con solo ir a misa.
hermanos y hermanas. Una espiritualidad que se concentra solo en ir a misa, desentendida del mundo, porque el terreno donde voy a misa es santo y es de Dios, con eso cumplo, sería pues como que no ver las cosas desde lo integral que lleva todo lo que es la vida espiritual. Así puestas las cosas, hermanos y hermanas, un poquito más de apertura, de balance en lo que estamos haciendo. El alma no está prisionera en nuestro cuerpo. Cuerpo y alma es la totalidad de nuestra persona y lo creó Dios. El espíritu es esa segunda naturaleza sobrenatural que tenemos donde habita la presencia de Dios en nosotros, hermanos y hermanas. Todo esto es la realidad del ser humano. Por lo tanto, vamos a hacer posible que lo que nos rodea santifique el nombre de Dios, sea agradable a Dios, hermanos y hermanas. Que todo cuanto nosotros hacemos en la vida sea un culto agradable a Dios. Y ya tú verás cómo la espiritualidad funciona, ya tú verás cómo te vas a sentir bien, hasta en las cosas que haces en la sociedad, porque estas cosas que están en la sociedad han sido santificadas por ti, donde tú vayas, han sido consagradas por ti, donde tú vayas, y rinden culto agradable a Dios, o como dice San Pablo, lo estamos haciendo para la gloria de Dios. Amén y amén. Oremos. Dios del cielo, ayúdanos a vivir una espiritualidad conforme a tu voluntad, amado Dios del cielo. Con tu amado apóstol Pablo, que tanto nos enseña a descubrir tu voluntad y a vivir una espiritualidad digna y plena, absoluta de todo cuanto somos. Hoy reconocemos que somos cuerpo y alma, que tú nos has creado, que somos imagen y semejanza tuya. Hoy nos hemos dado cuenta que ese espíritu no es otra alma, que ese espíritu es una naturaleza sobrenatural, que es nuestro destino realmente en la vida como seres humanos, llegar a esa espiritualidad donde tú habitas y estás con nosotros en plenitud, amado Dios del cielo. Ayúdanos a santificar nuestro alrededor, a glorificarte donde estemos y que cada lugar que visitamos en la sociedad sea también una extensión de tu poder, de tu gloria, de tu santidad y de tu perfección, amado Dios del cielo. Amén y amén. Pues hasta ahí llegamos, hermanos y hermanas, y lo dejamos ahí en el nombre de Dios. Recuerda que es una semana breve, la de la sexta semana del tiempo ordinario en el calendario de nuestra fe. Miércoles ya es miércoles de ceniza y vamos a comenzar con una gran predicación este año muy importante que va a cubrir toda la cuaresma. De eso estaremos hablando el miércoles. Nosotros te esperamos mañana nuevamente, un nuevo evangelio y una nueva reflexión para nuestro descubrimiento de la voluntad de Dios. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Y recuerda, hermanos y hermanas, este programa, si ha sido de bendición para ti, dale like, dale me gusta, ponlo en tu muro, en tu timeline. Compártelo, dale share con otros amigos tuyos, contactos tuyos. Lleva a otros amigos tuyos a que puedan entrar a nuestro canal a través de este icono que es un enlace directo. Y también aquí va a estar el video que contiene la reflexión y meditación del Evangelio del día de hoy. Nosotros nos vemos mañana con el favor de Dios. Te esperamos. Hasta pronto.